Buenas tardes, mi nombre es Olga López, soy profesora de lengua y literatura, trabajo en la Escuela Agrotécnica 733 de la provincia de Chubut. El tema del que les voy a hablar hoy va a ser del texto, porque es un tema importante, porque se lo ve en primer año, se lo ve en segundo año, se lo ve en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Siempre estamos escribiendo textos. No solo en la escuela los chicos lo escriben, sino también lo pueden escribir cuando escriben un mensaje a algún amigo, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Son todos lugares donde nosotros vivimos escribiendo textos. Pero en la escuela, precisamente, se trabaja mucho el texto, se trabaja en distintas materias. Por lo tanto, es muy importante saber qué es un texto, ¿sí? Un texto es una unidad de comunicación que se desarrolla alrededor de un tema. Por ejemplo, si yo voy a escribir un texto de un murciélago, el texto sí va a comenzar con una definición de qué es un murciélago. En su segundo párrafo seguramente me hablará de su hábitat. En su tercer párrafo me hablará de su orientación. En el cuarto párrafo me puede hablar de su picadura. Es decir, todo el texto va a estar ordenado de manera tal que el otro lo comprenda. Por eso fíjense que siempre va hablando de un tema en especial. Un tema en especial. Si yo estoy hablando de los murciélagos, no me voy a poner a hablar de un león o de la jirafa, porque si no voy a mezclar temas y no se va a poder comprender bien. Excepto que yo quiera hablar de distintos animales, que entonces sí en el primer párrafo diré de qué voy a hablar. Pero si yo estoy hablando de un tema en especial, así tengo que seguir durante todo el texto. El texto se define por las propiedades de la adecuación, la coherencia y la cohesión. Son tres propiedades importantísimas para que el otro pueda comprender lo que yo le escribo. La coherencia es la propiedad que me permite mantener el orden lógico y cronológico de la información. Es decir, que yo cuando armo un texto no puedo poner el último párrafo en el primer lugar y el primer punto en el primer párrafo en el segundo lugar, porque si no, el otro que lee, que intenta leer, no lo va a poder comprender. También tenemos que pensar que el lector es el que le da sentido al texto cuando lo lee, aparte del sentido que le puede llegar a dar el escritor, el autor del texto. Pero cuando nosotros leemos un texto, le estamos imponiendo nuestro sentido, le estamos dando el sentido a ese texto. Por lo tanto, es muy importante, ¿sí?, la propiedad de la coherencia. Otra propiedad que define a mi texto es el de la cohesión. La propiedad de la cohesión tiene que ver mucho con la relación que existe entre una palabra y otra dentro de un texto, entre una oración y otra, entre un párrafo y otro, por lo cual esta propiedad tiene distintos recursos. Es decir, cuando yo escribo un texto, no tengo que estar repitiendo palabras porque queda muy redundante. Para que el otro me entienda tiene que estar bien escrito, no tiene que tener tantas repeticiones. Para eso la propiedad de la cohesión me brinda un montón de recursos. Por ejemplo, la sustitución. La sustitución es el reemplazo de una palabra por otra. Formas de sustitución hay varias. Una de ellas es la de pronombres, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Luego también hay otra posibilidad de sustitución que es a través de sinónimos, ¿sí? Busco una palabra que quiera decir lo mismo, que signifique lo mismo y que se escriba distinto. También se puede realizar esta esta sustitución de palabras a través de expresiones equivalentes. Expresiones equivalentes son varias palabritas, ¿sí?, como frases que yo voy a utilizar para reemplazar otras y no repetirlas. Luego, también dentro de los recursos de la cohesión, encontramos la elipsis. La elipsis es un recurso que me permite a mí eliminar la palabra que estoy utilizando, ¿sí?, para no poner nada. ¿Sí? Ahí ya no reemplazo, ahí ya no pongo nada en ese lugar.
Directamente no pongo nada. Y yo les voy a dar un ejemplo de ese tema, sobre todo de cohesión, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, el conductor manejó toda la noche, punto. El conductor estaba cansado, punto. El conductor no quiere trabajar. Si yo lo escribo de esa manera, es muy redundante y no queda bien el texto. Entonces, si yo utilizo los recursos de cohesión, puedo hacer reemplazos o puedo hacer omisiones. Yo podría decir, el conductor manejó toda la noche. El chofer estaba cansado, punto. No quería trabajar. Fíjense que yo a poner el chofer hice una sustitución por sinónimos. Al no poner el conductor en la tercera oración, lo que estoy haciendo es una elipsis. Saco la palabra y no pongo nada. Pero también de esas tres oraciones puedo armar una y decir, el conductor manejó toda la noche, coma, estaba cansado, coma, no quería trabajar, punto. Y no quería trabajar. Y ahí en realidad lo que estoy haciendo es unir esas tres oraciones y armar una. Con la I que utilicé conectores, que es otro recurso dentro de la cohesión que también puedo utilizar para escribir un texto. Es decir, cuando yo ordeno un párrafo con el otro, puedo utilizar conectores. En este caso utilicé la I, que es un conector aditivo, para poder unir toda esta oración. Luego tenemos otra propiedad, que es también la que define un texto, que es la adecuación. La adecuación se refiere a que cuando yo escribo mi texto, tengo que adaptarlo de acuerdo a la situación comunicativa. Es decir, si yo le quiero escribir una carta al intendente para solicitarle alguna cosa en especial, no le puedo decir, che, intendente, quiero que me... No, digamos, no es la manera, no es la forma, ¿sí? Entonces, tendríamos que utilizar un registro más formal. Entonces diría, señor intendente, me dirijo a usted con el fin de solicitarle, ¿sí? Entonces, de esa manera lo hago formal. De esa manera yo estoy adecuando, es decir, estoy adaptando mi texto a la situación comunicativa. Tiene que ver un poco esto de la adecuación, tiene que ver con los registros formales o informales. El registro informal es para cuando nosotros tenemos una familiaridad con el receptor. Entonces, de esa manera yo puedo hablar con otras palabras, ¿sí? Él le puede decir, che, ¿cómo estás? Como cuando hablamos con un amigo. Pero cuando nosotros hablamos con alguien con el que no hay una familiaridad, con el que hay una cierta jerarquía, que ya sea un intendente, ya sea el director de la escuela, cuando nosotros escribimos algo dedicado para ellos, va a tener que ser de manera formal. Eso es muy importante. Bueno, estas son las tres propiedades que me definen a mí el texto. De esta manera, si ustedes tienen en cuenta esas tres propiedades, cuando escriban un texto, lo van a hacer de manera más clara y el otro lo va a poder entender. Porque digamos que siempre que escribimos un texto, siempre está dedicado, tenemos la intención de dedicárselo a alguien. Para alguien va, sí, va para un compañero, va para un amigo, va para un alumno, va para un docente, va para quien sea. Siempre hay una intención, ¿sí? Un propósito por el cual nosotros estamos diciendo se lo dirigimos a alguien. Y como yo quiero que ese alguien comprenda lo que yo le escribo, tenemos que prestar atención. Bueno, en otro momento nos encontraremos con otro videíto tratando otro tema de lengua. Mucho gusto, besos para todos.